Buenos días, como profesor y compañero. En esta posición le iremos a hablar sobre la biofísica de la circulación sanguínea en animal, en específico del equino. Mi grupo estaba formado por Camila Argel, Karen Erazo y mi persona, Jesús Mendoza. Las características de la circulación en vertebrados. Se encuentra cerrada, doble y completa. Las funciones de intercambio entre la sangre y los tejidos se efectúan primero entre la sangre y líquido intersticial, a través de delgadas paredes permeables de los capilares sanguíneos, y luego entre el líquido intersticial y las células. El doble. La sangre circula en dos oportunidades por el corazón, describiendo un circuito menor o pulmonar y un circuito mayor o sistémico. La completa. No existe mezcla de sangre arterial ya oxigenada con sangre venosa poco oxigenada. El sistema circulatorio en equino. Este sistema es el encargado de encauzar y propulsar la sangre para que irrigue todo el cuerpo. Un caballo adulto de tamaño medio tiene unos 9 litros de sangre en su cuerpo. La sangre es fundamental como transportador de las sustancias vitales para el cuerpo, como lo son alimentos, oxígeno, células del sistema inmune, etc. El sistema circulatorio en equino tiene dos circuitos. Uno se encarga de cubrir la zona de los pulmones y el otro que lleva la sangre al resto del cuerpo. Ambos circuitos son circulares. Comienza y termina en el corazón. En reposo tiene media entre 35 y 40 pulsaciones por minuto, pudiendo tener menos los caballos con buena preparación física. Los caballos que presentan alguna patología, ya sea enfermedad o lesión, la frecuencia cardíaca máxima puede llegar a alcanzar los 280 pulsaciones por minuto. A continuación vamos a seguir con la biofísica de la circulación sanguínea en un animal. En primer lugar encontramos los fluidos, que esto incluye los líquidos y los gases. Los líquidos poseen un volumen definido y adoptan la forma de recipiente, que son ligeramente compresibles y sus moléculas presentan un movimiento libre, predominando la fuerza de atracción entre ellas. También encontramos los gases, que carecen de volumen y forma propia. Son sensibles a los cambios de la presión, de la temperatura. El movimiento de las moléculas es libre, se predomina la fuerza de repulsión, presentando una mayor distancia entre las moléculas. Encontramos también unos tipos de fluidos que encontramos como el teorema de Bernoulli, y es un principio de conservación de la energía mecánica aplicando la circulación de un líquido ideal con régimen estacionario. Está basado en un concepto de que la energía total que entra a través de la sección en la misma sale por otra, y siendo válido solamente para los líquidos. También encontramos diferentes consideraciones, como son la energía cinética, que es la energía de la velocidad del fluido. También encontramos la energía potencial gravitacional o de altura, y también encontramos la energía de presión. También encontramos los tipos de flujo, como son flujo laminar y turbulento. También encontramos cuando un líquido con una viscosidad determinada circula por un tubo capilar, como si este estuviera formado por capas o por láminas que están paralelas entre sí. Decimos que en estos casos los flujos se comportan como un flujo laminar. Si este sistema líquido aumenta con la velocidad con la que circula, como podemos reducir el diámetro del tubo, este flujo pues se altera y se forman remolinos o torbellinos que alteran la velocidad y tienen diferente presión a puntos del tubo por el que circulan. El líquido ya no circularía en capas, sino que se mezcla
y da un lugar a un flujo turbulento. Como lo encontramos aquí en la imagen, encontramos primero un flujo laminar, que es el del lado izquierdo, y encontramos luego al lado derecho un flujo turbulento. Los factores que determinan si el flujo es laminar o turbulento están relacionados con el número de Reynolds, el cual es un número adimensional y se expresa en matemáticas con la siguiente forma, que aquí está, donde este primer símbolo significa la velocidad del flujo, B significa velocidad y D significa diámetro. Este N lo podemos representar como viscosidad dinámica. También encontramos pues la presión sanguínea, que está determinada en cada ciclo cardíaco, ya que el corazón ejerce mediante su actividad mecánica, contracción ventricular, presión sobre la sangre que posteriormente es transmitida hacia las arterias y hacia las venas. Así podemos decir pues que la presión sanguínea sería el resultado de la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes capilares en los vasos sanguíneos, a las cuales son las arterias, las arterioides capilares, venudas y venas. Continuamos con el lecho circulatorio o ciclo cardíaco, donde el corazón funciona como una especie de bomba muscular que continuamente envía y recibe sangre como parte del sistema cardiovascular. Por el lado derecho, la aurícula derecha, esta recibe sangre desoxigenada procedente de todo el cuerpo, siendo luego el ventrículo derecho quien bombea la sangre hacia los pulmones. Allí se repite el proceso de la sangre donde ésta se oxigena, retomando por la aurícula izquierda al corazón, luego pasándola al ventrículo izquierdo que se contrae con mucha fuerza y la impulsa para ir a nutrir al resto de los organismos. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es este procedimiento. En la contracción isovolumétrica es donde el primer ruido cardíaco por aumento de presión interventricular, pero sin inyección de la sangre. Ahí vemos cuál es la presión ventricular. Luego en la inyección vemos la presión ventricular veins de las válvulas semilunares, que es donde expulsan la sangre. Siguiendo este procedimiento viene la relajación isovolumétrica, que es donde se disminuye la presión ventricular y se provoca que el segundo ruido cardíaco por el cierre de válvulas semilunares. Seguido de este viene el llenado rápido de ventrículos, que es donde la presión de estos disminuye más que la presión articular, por lo que se abren las válvulas. Y finalmente viene la contracción auricular, que es donde se contraen las aurículas, terminando de llenar los ventrículos. En la presión sanguínea. En esta se considera que la sangre es un líquido que se encuentra en continuo movimiento. Se producirá un descenso de la presión a lo largo del sistema circulatorio, que este depende de la resistencia que el flujo sanguíneo encuentra a su paso. Por lo que esto será importante en aquellas zonas en las cuales la resistencia hemodinámica sea mayor. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Estos son conductos por los cuales la sangre puede circular. Encontramos tres clases, que son las arterias, las venas y los capilares. La sangre sale del corazón por las arterias y llega a él por las venas, que es como vemos en la primera imagen. Las venas llevan la sangre a los tejidos, de los tejidos al corazón, y sus paredes son más delgadas que las arterias. En la segunda podemos ver las arterias, que son las que llevan la sangre del corazón a los tejidos, y sus paredes son más gruesas y extendibles.
En la tercera podemos ver la capilar, que son las que unen ambos vasos y permiten que la circulación sea completa, del corazón a los tejidos, de estos al corazón y de estos al pulmón. Y nuevamente llega al corazón para volver esta vez oxigenada. Entre la dinámica de los fluidos encontramos diferentes leyes como son la ley de Poiseuille, que simplemente se trata de que un líquido real presenta cierta resistencia, por lo cual es necesario que ejerce cierto trabajo, implicando en esto un gasto de energía. La resistencia es fluir de una propiedad común en unos líquidos reales. La energía es necesaria para mantener el movimiento que proviene de una bomba. En este caso es el corazón, ya que el corazón es la bomba del aparato circulatorio. También necesitamos que genere una diferencia entre presiones. El científico Poiseuille determinó que el experimento cuando un líquido en la viscosidad circula como formado por varias láminas o capas paralelas en un tubo rígido y una longitud, se observa como el caudal determinado está determinado por una expresión donde Q es igual a caudal, P es la diferencia de la presión entre los distintos puntos, R es igual a radio del tubo, N es igual a viscosidad dinámica y L es igual a longitud. Por lo tanto, podemos decir que esta es directamente proporcional a las diferencias de las presiones entre los puntos y que todos son dependientes de una ecuación. El radio se destaca por estar más elevado de la potencia. En esto podemos decir que el radio y los factores son constantes. También encontramos Bueno, también en la presión de los diferentes vasos sanguíneos encontramos la ley de la Pièce, que es donde nos dice que esta ley establece una tensión en la pared de los vasos sanguíneos, que es directamente proporcional al producto de esta presión transmural mediante el radio del vaso, lo cual origina que a partir de esta la presión se diferencie entre el interior de la presión sanguínea y el exterior del vaso, que sería la presión de los tejidos. Y así finalmente estos puedan ejercer su tensión en la pared. También es importante comprender que esta tensión resulta necesariamente para mantener el radio del vaso sanguíneo. Al igual que la diferencia de la presión dada y la tensión en la pared del vaso sanguíneo viene siendo proporcionalmente al incremento de radio. Y así finalizamos con esta También exposición. encontramos las resistencias vasculares que no se pueden medir a través de una magnitud compuesta, sino a través de una gradiente de presión de 2 puntos y esta ayuda a medir el flujo que se establece. Encontramos que la resistencia es igual a una unidad de periférica hemodinámica y su magnitud va a depende de las dimensiones del tubo. Y su viscosidad y el tipo de flujo va a depender de la corriente que éste tenga. Encontramos varios tipos de resistencia, entre ellas la resistencia periférica total, que es la suma de las resistencias vasculares. También encontramos la resistencia que varía según la colocación de los vasos. Otra variable biofísica que encontramos en esta sería la viscosidad,
que se determina a través de los fluidos de rozamiento en las partes contiguas del fluido y de la fuerza de la viscosidad. Este se mide con las propiedades pues, de los fluidos, y según Newton resulta del cociente entre la tensión de propulsión o la fuerza cicayuda y la gradiente de la velocidad entre las distintas capas de líquido, siendo T n es igual a propulsión por entre gradiente de velocidad, siendo n unidades pascales por segundo. También encontramos diferentes propiedades en la pared vascular, que está formada por estas paredes están conformadas por estas paredes vasculares están conformadas por unas capas epiteliales, están compuestas por el hediondo y las cantidades de variables del colágeno, elastina y fibras musculares lisas. También a través de la pared vascular se mide una diferencia de las presiones, tanto interiormente como exteriormente. Bueno, en la relación presión-volumen, estudio de la complianza, las propiedades elásticas o distensibilidad de los vasos sanguíneos dependen tanto del número o como de la relación entre las fibras elásticas y colágeno, que forman parte de su pared. Si se comparan la altura del mismo segmento vascular sistémico, las arterias son de 10 a 10 veces menos distensibles que las venas. La capacidad de formación y recuperación de un vaso puede medirse como la relación entre los cambios de volumen y presión en el interior del mismo. Esta propiedad se conoce con el nombre de eslatanza, o bien su inverso es la complianza. Cuando un vaso posee una pared fácilmente deformable, su complianza es grande. Las arterias son vasos de complianza media a presión fisiológica. Sin embargo, a presiones elevadas se vuelven rígidos y con complianza cada vez menores. Y por último tenemos la hemodinámica, que se define como la parte de la física pues que estudia la distribución de las presiones y las velocidades en el interior de la masa líquida en movimiento. Cuando hablamos de algún caso en particular, en este caso pues sería la sangre, estamos hablando del interior de los vasos sanguíneos. Esta la definimos como hemodinámica. Esta disciplina pues se encarga de estudiar cómo se mueve la sangre por los vasos de los diferentes calibres. Estas son como las arterias, los arteroides, y también conocido como mecánica del corazón. Muchas gracias.